Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos hoy 9 de junio y quiero iniciar la secuencia psicológica, pues como todos los viernes, tenemos ya buen tiempo que no la hemos estado haciendo, pero hoy estamos retomando. Mi nombre es Karen García y hoy estamos con nuestra secuencia psicológica socializando con Yanela García por el Ministerio Cristo Vive. Pues en la sesión anterior habíamos hablado qué son las emociones y habíamos más o menos aprendido lo que eran y para qué nos ayudaban. Pero hoy quiero hablar de ellas, o sea, nombrarlas cada una y poder explicar un poquito. Bien, así que para recordar nada más lo que hablamos la vez anterior, voy a dejar en la descripción el enlace del video anterior, pero voy a hacerte recordar que habíamos hablado de las emociones. Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo, y la palabra fisiológica no es que existan personas que no tienen emociones, sino que son reacciones de nuestro cuerpo ante cambios y estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. La palabra emoción significa movimiento hacia. Entonces, sabiendo lo que son las emociones, que son básicas en nuestro organismo, que son automáticas, que todos los seres humanos las tenemos, pues las emociones hay teorías de ellas. Hay varias teorías, ¿ya? Y entre ellos están varios estudiosos que intentaron encontrar cuántas emociones existen. Entonces, entre los autores que tenemos a Edmund Goleman, quien clasifica las emociones básicas como 6 emociones básicas. Y entre ellas para él están el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. Y para las, la University Glasgow, que también hizo estudios recientes llevados en esta universidad en Reino Unido, pues ellos tienen en cuenta 4 emociones básicas: el miedo, la tristeza, la ira y la felicidad. Y también existe otra teoría de las 7 emociones básicas de Paul Ekman en la década de 1990, considerando las emociones como universales y que tienen un origen biológico amplio y también tiene 7 emociones como son miedo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa, asco y desprecio, incluyendo el desprecio al considerar que esta emoción y su expresión son reconocidas universalmente. También están las emociones básicas de Plutchik, que nos hace saber que existen 8 emociones básicas y 8 avanzadas. Y voy a hablar de estas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas emociones? Pues vamos a hablar de las 6 emociones que nos habla Paul Ekman. Según la teoría de las emociones de Paul Ekman, incluye 6 emociones universales y son las siguientes. Ira. La ira, por ejemplo, surge ante situaciones aversivas a que generan frustración y se trata de una activación del cuerpo a modo de preparación para la lucha contra la situación amenazante o la huida de esta. ¿Qué significa? Estás en peligro, por lo tanto, tu cuerpo reacciona y viene información a tu cuerpo que tus músculos tal vez se llenan de fuerza para escapar o huir ante una situación amenazante, como por ejemplo un atraco, ¿no? Un accidente, de poder salir corriendo de un incendio, todo lo que te hace que tú puedas ponerte en resguardo, en protección. Esto es lo que hace la ira desde una emoción natural, escape y huida. No estamos hablando desde el producto del enojo, porque también las emociones las podemos llevar de manera negativa, donde la ira se puede volver violencia, ¿no? Y no hablamos de esto. Estamos hablando de la ira como una emoción básica de supervivencia. Ahora hablamos del asco, pues el origen de la sensación del asco es protegernos también ante alimentos que podían ser tóxicos. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos ese sentimiento de rechazo ante un alimento sin que éste sea malo para el organismo.
Además, no solo algunas comidas nos pueden producir asco, también determinados olores, sensaciones táctiles o imágenes que pueden llegar a crear este rechazo en nosotros. Supongamos un ejemplo, si tú no tuvieras esta emoción, entonces, ¿qué sucedería? De repente, posiblemente, todo el mundo podría comer basura, un ejemplo, y no es así, ¿verdad? Porque hay olores que vienen como estímulos externos que van a producir en ti asco, por lo tanto no te harán comer aquel alimento que podría generarte alguna intoxicación o alguna enfermedad. Entonces estamos respondiendo las emociones desde el lado fisiológico. Bien, hablamos del miedo. El miedo también es una emoción que su origen es claramente nuestra protección también ante cualquier peligro. Se trata de una actividad del organismo que nos prepara para huir de una situación potencialmente peligrosa. Sin embargo, al igual que en las otras, en muchas ocasiones tenemos miedos irracionales, como es el caso de las fobias, en las que el peligro no es real o es muy improbable. Entonces, este miedo tiene relacionado junto con la ira, escape y huida. Estás en peligro o corres, huyes y te pones a buen recaudo. Pero cuando el miedo funciona de manera negativa, entonces la persona o queda paralizada, no huye, no escapa y entonces vuelve nuevamente o tal vez queda desmayado o desplomado. Y también de manera irracional puede volverse enfermedades como fobias, como ya lo habíamos dicho. La alegría es otra emoción, pues se trata de un estado emocional placentero en la que la persona evalúa una situación como positiva. Además, suele haber durante este estado emocional un bajo nivel de ansiedad, buenas expectativas sobre el futuro y altos niveles de energía y motivación. Tenemos también la tristeza, que es una de las 6 emociones también de las cuales al contrario de la alegría, ¿no? Es un decaimiento del estado anímico general y los niveles de energía son bajos. Hay poca motivación y la perspectiva sobre el presente y el futuro es negativa. Sorpresa es la siguiente emoción. Pues describe la sorpresa, se describe como una reacción física y cognitiva que se tiene ante un evento inesperado o que no entraba en los esquemas mentales de la persona. Uf, llegó alguien y te trajo un regalo y te sorprendió, tú dices, wow, esa es una sorpresa. O ante una noticia que te llega, pues obviamente la emoción de la sorpresa. Y para esto pues existen expresiones faciales de las emociones, ¿verdad? Pues también Paul Ekman nos habla sobre nuestro rostro, pues él produce diferentes movimientos acordes a la emoción que estamos sintiendo. Entonces vamos a conocer más o menos algunas de ellas. Cuando tienes iras, qué es lo que sucede? Habitualmente fruncimos el ceño, apretamos los labios y los ojos se ven más brillantes. Tú puedes ver que esta persona tiene ira, está expresándola en el rostro. La felicidad, ¿qué sucede? Dice que aparecen unas arrugas en el extremo exterior del ojo, conocidas como patitas de gallo. Pues las mejillas se elevan y los extremos de los labios también, lo cual se ve reflejado en un ojo más cerrado, así cuando estás sonriendo, es lo que te estoy dando a entender. Cuando hablamos de la tristeza, pues el párpado está más caído, la boca recta o la boca hacia abajo, las comisuras hacia abajo. A veces el ceño está fruncido o está elevado. Cuando tenemos asco, ¿qué expresiones faciales tenemos? Pues la nariz se arruga y el labio superior se eleva. La sorpresa, pues las cejas se elevan, los ojos se abren y la boca también. Y cuando hay miedo, los párpados superiores están elevados al máximo y los inferiores se ponen tensos, las cejas están elevadas y juntas y los labios se alargan hacia atrás y se encogen las mejillas. Estas expresiones faciales son parte de las emociones básicas que tú y yo tenemos, ¿ok? Y que son necesarias, obviamente, para nuestra supervivencia. Dentro de esto, quiero que conozcas sus características de estas emociones básicas del ser humano. ¿Cuáles son las principales características de las emociones básicas en el ser humano? Pues son las siguientes. Se identifican las emociones por una expresión determinada facial y corporal. Provocan una predisposición a la acción, característica funcional adaptativa se le llama esto. Y son las que han tenido un papel esencial en la adaptación del organismo a su entorno, o sea, la supervivencia y la procreación. Son universales, se dan en todas las culturas humanas,
y están presentes desde el nacimiento del bebé. Perduran a lo largo del tiempo. También se contagian, ¿sabías? ¿Por qué? Porque hay personas que te están riendo y nosotros nos contagiamos de esa alegría y nos empezamos a reír también. Las emociones también tienen la característica de que nos provocan reacciones biológicas involuntarias en el organismo y algunos autores las consideran como sistemas motivacionales primarios. Pues incentivar o prolongar o buscar que siempre se produzcan en nosotros emociones positivas como la alegría, entonces hará que haya un cambio en tu organismo. Pues obviamente se van a segregar ciertas sustancias neurotransmisores que mejorarán tu estilo de vida. Así que espero que el día de hoy hayas aprendido un poquito más de las emociones con nosotros hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, con otro tema. Que el Señor te bendiga grandemente.